bien, chicos? Todo bien, profe. Ah, sí, estaban fáciles los de régimen de incorporación fiscal, ¿no? Sí, están sencillos. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es de que sí pues, digamos, son temas muy, digamos, muy sencillitos, pero pues, es la realidad, la verdad es que esos capítulos son muy fáciles y pues, como ya les decía, pues luego tienen mucho material. Hay muchos contribuyentes en estos capítulos y pues luego nos tocan muchos ahí en los despachos. Bueno, entonces, si les parece, pues vamos a resolver el ejercicio 2, ¿verdad? Ya para concluir con el apartado de práctico de redes y plataformas tecnológicas, obviamente, ¿verdad? Y continuaremos con la parte teórica, que también nos falta un poquito de la parte teórica de redes y plataformas tecnológicas. De plataformas tecnológicas no lo hemos empezado, pero pues obviamente empezaremos. Ejercicio 2 de RIF y plataformas. Pues ya saben, lo que hay que hacer es borrar la información que tenemos del caso anterior para utilizar el mismo cuadro. Pues los casos ya son similares y pues yo les proporciono la información así como la tenemos aquí. Entonces, pues no sé si ya lo hayan borrado, porque ayer les dije que lo borraran, pero ya eso. Ya no queda listos. ¿Lo borraron? No, profe, aún no. Compañera, pues hay que empezar a borrar rápidamente para empezar desde cero, como acostumbramos con nuestros ejercicios. Y ahora pasamos a que aquí están los datos correspondientes a este ejercicio. Miren, en este ejercicio los dos que habíamos visto. El régimen de incorporación fiscal, este caso es de 2022, ¿verdad? Ya les decía, aquí sí podemos hacer proyecciones futuras sin mucho problema, porque pues obviamente pues, no necesitamos actualizar nada. Por eso este ejercicio es del año 2022, ¿verdad? Y recordar que nosotros consideramos que todos los ejercicios son de contribuyentes que ya venían tributando en el régimen de incorporación fiscal desde el año de 2014. ¿Verdad? Bien, hasta ahí vamos ya ahora sí, chicos. Sí, profe. Bueno, pues si les Profesor, parece. Sí, dígame. ¿está compartiendo pantalla? ¿No se está viendo? No, no se está viendo, profe. Nadie me dice. Perdón, ese era un grupo. Bueno, entonces, como decíamos, ¿verdad? Previamente, pues aquí están los datos correspondientes a este ejercicio, ¿sí? Y como ven ustedes, este ejercicio es del año de 2022, es decir, ¿qué se puede hacer de 2022? Pues es posible, no hay ninguna limitación, toda vez que aquí no necesitamos los índices nacionales de precios al consumidor, entonces por esa razón sí podemos hacer ejercicios futuros. En el caso de régimen general, no se puede, ¿no? Porque tenemos que tener los índices nacionales de precios al consumidor para hacer activos y otras cosas, pérdidas. Entonces, por esa razón, en este sí lo podemos hacer y es lo que tenemos aquí. Entonces, este ejercicio es del año de 2020. Estos de los activos son de 2022 y viene la pérdida del último bimestre de 2020. Entonces, si lo haremos, en realidad no es un cambio así muy significativo. Lo único que cambia, obviamente, en términos generales, pues es el porcentaje, ¿verdad?, que es aplicable, porque, pues, ya saben, este va disminuyendo cada año un 10%. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos ahora sí ya todos, chicos.
Bueno, pues entonces comenzamos con el pase de los activos fijos que tenemos aquí en los datos, que sería maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo y auto. Hasta aquí vamos, chicos. ¿Me permite un poco, profesor, por favor? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ya saben, comenzamos a sacar los totales que correspondan a cada uno de los activos fijos por cada uno de los 6 bimestres que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, el primero de maquinaria, tenemos que se adquirió en el mes de marzo, ¿verdad? Y dice por ahí, para no tener ninguna observación, pues entiéndase que es de conta, ¿no? Por 12,440. Entonces, pues, estos van. No necesariamente tiene que haber activos todos los bimestres, como en este caso, pues en el primer bimestre no hubo ninguna adquisición, pues no tiene ningún dato, ¿de acuerdo? Entonces, al ser pagado de contado, pues es deducible. En cuanto se pague, lo puedes hacer deducible. En el caso del mobiliario, dice que es pagado a 10 meses, ¿verdad? Y se comenzó en el mes de julio. Entonces, julio y agosto es el bimestre, son 19,550. Entre 10. Han de decir, y lo que faltaría de estos activos que están pendientes, bueno, se podría seguir deduciendo en el año 2023, o sea, hasta que complete los 10 meses. Ya le quedan otros 2 bimestres más que podría seguirse deduciendo conforme vaya realizando los pagos correspondientes. Entonces aquí el valor entre 10 y lo multiplicamos por 2, porque obviamente como fue en julio, sería julio y agosto, ¿no? Y de ahí para adelante, pues ya es de manera normal. Siguiente equipo de cómputo se adquirió en el mes de octubre y se paga a 11 meses, 12,430. Octubre, como es el segundo mes del bimestre, por eso nada más se multiplica por 1, ¿verdad? Y aquí sí, en el segundo periodo, en el sexto bimestre, sí lo multiplicamos por 2. Y el último de los activos fijos, ¿verdad? Es el automóvil que se adquirió a 36 meses en diciembre. 142,200. Entre 36 por 1, ¿verdad? Porque pues obviamente diciembre es el segundo mes del bimestre.
Y así quedaría la distribución de activos fijos para este régimen de incorporación fiscal. ¿Tenemos todos bien, chicos? Sí, profe. Bien. La verdad que sí está bien fácil. Yo creo que sí es el más sencillo. ¿Sí, verdad? Muy bien. No sé si porque ya tenemos experiencia de ya hemos hecho más. Muy bien, muy bien. Perfecto. Estos datos, bueno, los vamos a pasar aquí abajo de una vez, ¿no? Porque estos van directo al pago provisional, ¿verdad? Por eso, de hecho, hacemos los activos en el pago provisional para nada más bajarlos. Nomás como está muy cortita esta cédula, pues en realidad no tiene muchísimo problema, ¿verdad? Y a lo que sigue aquí es pasar los ingresos y las deducciones autorizadas. Hay que copiarlos del dato, ¿sí? Del dato. Recordar, bueno, pues esto habitualmente lo hacemos en el portal de mis cuentas, ahí es donde se lleva a cabo este proceso. Entonces, pues seleccionas las facturas y ya te las va pasando al registro, ¿de acuerdo? Para hacer el pago. Y ahí están los ingresos y están las deducciones y los activos fijos. Ahí, obviamente, pues la PTU, ¿verdad? La PTU, aquí vienen los datos, que es por 4,144, que ya saben, se pone en el tercer bimestre. Con eso sacaríamos la utilidad fiscal bimestral o en su caso, obviamente, la pérdida fiscal. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces sacamos la utilidad fiscal, ¿verdad? Ingresos menos deducciones menos deducción de activos fijos pagados menos PTU. ¿Sí? Eso me da como resultado la utilidad fiscal bimestral. Y en su caso, pues obviamente puede ser la pérdida fiscal, como es el supuesto caso del tercer bimestre, ¿verdad? Que tenemos una pérdida fiscal. Entonces, esto lo pasamos para acá. Va a ser pérdida por la mala suma de los ingresos. Y obviamente tenemos en los datos pérdidas fiscales de bimestres anteriores por 2,134. Eso lo ponemos en el bimestre. Y obviamente pues sacamos el ingreso base del impuesto, restando la utilidad fiscal bimestral las pérdidas de bimestres anteriores. Ya saben, este dato pues queda en ceros cuando tengas pérdida fiscal, porque como ustedes ven, esta pérdida fiscal pues, se traslada al siguiente bimestre. O sea, no hay utilidad base para determinar el impuesto sobre la renta. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Dudas hasta esta parte? Bueno, y aplicamos la tarifa número 4, ¿verdad? Y habíamos explicado ayer que aunque vienen varias tarifas para RIF, ¿verdad? Las tarifas que vienen adicionales son para los contribuyentes que utilizan coeficientes de realidad, que nunca conviene aplicar en RIF. Gigante en RIF no es muy conveniente, ¿verdad?
Porque pues ya lo haces como si fuera de persona moral y realmente no lo hagas. Como cuentas o a quien más confianza le tengas. Y realmente pues comenzamos a aplicar las tarifas. Ustedes ya han sido capacitados ampliamente. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, obviamente, como ya habíamos dicho, este ejercicio es del año 2022, ¿verdad? Y aquí viene que la tasa para 2022, pues es del 30%, ¿verdad? 30%, la tasa de reducción del ISR, ya habíamos hecho esa tabla, ¿verdad? Entonces aquí le aplicamos la tasa del 30% de reducción por 30%. Y ya restamos el valor. Y ese sería el ISR a pagar para el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Ya hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, profe, iguales. Muy bien, muy bien. Entonces, pues,
Entonces, si les parece, vamos a hacer la anual. Recuerden, si no hubiera ingresos, porque luego muchos RIF no tienen ingresos por sueldos, ¿no? Estos que estoy poniendo aquí, pues tienen ingresos por sueldos y por eso están obligados a hacer declaración anual. Pero si no tuviera ingresos por sueldos, si fuera puro RIF, pues no le obliga a hacer declaración anual. Y de hecho, por el ingreso no le obligaría a hacer anual, pero pues a lo mejor le puede convenir porque tiene algunas deducciones personales, ¿verdad? Recordar que ese es uno de los efectos. De hecho, era una pregunta del primer parcial, si ustedes recuerdan, que cuál era algún beneficio de hacer la declaración anual y es pues, poder meter deducciones personales. Ese es uno de los grandes beneficios que te da hacer la declaración anual. Y de hecho, si fuera solo RIF, no podría aplicar las deducciones personales. ¿De acuerdo? Los RIF no tienen derecho a aplicar deducciones personales. Dice el fisco que no tienen derecho porque ya les aplica esta reducción de ISR y por eso ya no les deja restar nada. ¿Sí? Ya no les permite restar nada. Bueno, antes de pasarnos, falta la PTU, ¿no? Entonces sumamos, la PTU ya saben, es la suma de las utilidades bimestrales por la tasa del 10%. Si hubiera exentos no deducibles, también aquí se deben de restar, como lo hicimos en actividad empresarial. Pero pues aquí como no hicimos el cálculo de exentos no deducibles y ese tema ya lo vimos, pues no, ya saben que tenemos pocos de repetir temas que ya vimos. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda, chicos? Y recuerden, es un cálculo independiente, ¿no? Lo que pasa es que como es la suma de esto, pues lo hacemos aquí al lado, ¿no? Para que sea más fácil de identificar que nada más hay que sumar las utilidades bimestrales y obviamente en este caso se restaría la pérdida que tuvimos en el tercer bimestre, ¿verdad? Y ya con eso saca la base gravable para la PTU. Esta PTU se puede distribuir hasta el 29 de junio del año siguiente, en este caso sería del 29 de junio de 2023, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí, profe. Ya se durmió toda mi concurrencia. Dicen, Rafe, no importa. Bueno, espero ¿Le que puede nos- hacer poquito a la derecha, profe, por favor? Para lo de la PTU. Ah, sí, claro, por supuesto. Listo, gracias. Perfecto. Sí, coincidimos con esos resultados. ¿Verdad? También. Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora sí, nos faltaría hacer la anual. Ya saben, es un anual prácticamente exclusivamente por sueldos, porque RIF pues no acumula para la declaración anual. Los pagos provisionales de RIF son pagos definitivos, ¿verdad? No hay que hacer anuales. Entonces pasamos los partes de los sueldos, porque los sueldos sí pueden hacer anual, por supuesto. El total de sueldos, 167,224. Y le restamos los exentos por sueldos, que son 15,103. Y eso nos va a dar el ingreso acumulable del capítulo de sueldos. Como es el único ingreso, pues se queda como ingreso acumulable del ejercicio. ¿De acuerdo? Ingreso acumulable le podemos restar las deducciones personales que correspondan de acuerdo con la ley. ¿De acuerdo? Entonces, pues pasamos las deducciones personales. Inicialmente las pasamos todas y luego ya vamos a ver cuáles pueden ser deducibles, cuáles tienen alguna especie de tope, ¿verdad?
Bueno, de estas tres deducciones personales, ¿verdad? Solamente gastos médicos están sujetos al límite global, porque pues donativos no está sujeta al límite y colegiaturas tampoco está sujeta al límite. Ahorita vamos a sacar los límites de sus conceptos. En el caso de los donativos, ¿verdad? Hay una limitación de acuerdo con los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Aquí tiene ingresos acumulables del ejercicio anterior de 131.200. O sea que serían 131.200 por el 7%. Y ese es el límite. O sea, no puede deducir los 12.200, sino solamente 9.180. Pues es el límite establecido para donativos, 9.180 pesos. Y el límite para colegiaturas de bachillerato, ya saben, están en la tabla 30. Entonces vamos a ver la tabla 30 para efectos del valor global, son 24.500, con lo cual pues aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Está dentro del valor límite, no tiene limitación, pues el límite es mayor, ¿no? Hasta ahí vamos todos, chicos. Y como ven ustedes, pues los procedimientos son muy similares en prácticamente todos los cálculos, ¿no? Se llevan una forma, metodología, pues similar. Pasamos los ingresos acumulables y le sumamos los ingresos exentos. Aplicamos el factor del 15%. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. Bien, correcto. Esto lo comparamos, ya saben, con el límite de 5 UMAS, pero pues, digamos. De hecho, esto no llega ni a una UMA, ¿no? El 15%. Pues aquí serían 32.9340 por 5. Por eso usamos la del 2021 para evitar confusiones, porque pues hay muchas. Es de 2022 el ejercicio, pero es nada más para tener. Obviamente, pues nos quedamos con la menor de las dos, que en este caso sería el equivalente a 15% de los ingresos. Y verificamos a ver si exceden los límites, ¿verdad? Menos total de deducciones, que pues evidentemente excede. Ya saben, cuando es negativo tenemos que restarlo, ¿verdad? Aquí como deducciones personales no deducibles. Entonces, lo paso para acá. Y asumo todas las deducciones, incluida la parte no deducible, que ya la pusimos negativa. Ya saben que cuando es positiva, pues no hay problema. Maestros, tanto del sector público como del sector privado, para reiniciar clases presenciales, incluso antes de que finalice el ciclo escolar. Presentes también hizo énfasis en dos aspectos. Alguien cree que nos enteramos de las noticias, pero no estamos tan interesados. Bien, hasta ahí vamos, chicos.
Sí, profe. Muy bien. Entonces, obviamente, pues ya saben, si restamos al ingreso acumulable del ejercicio las deducciones personales y eso nos da el ingreso base del impuesto al cual le aplicaremos la tarifa número 25 para la cual, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí, profe. ¿No? Entonces ya nada más nos restaría hacer la liquidación anual, ¿verdad? Ya saben, el impuesto sobre la renta por ingresos acumulables lo restamos para este caso específico las retenciones por salario, ¿verdad? Que obviamente son 35, 604. Y obviamente pues determinamos el ISR neto. Pues. Ahí vamos todos bien, chicos. Sí, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Sí, profe, en este sí puedo decir que sí. Muy bien, me parece adecuado. Tu estrategia. Como ven, RIF, pues es un capítulo sencillito. Este es el primero de los 3 ejercicios que van a constar en esta segunda parte de este parcial, ¿verdad? Segunda parte del parcial. ¿Les parece si ya vamos todos hasta aquí, que pasamos a plataformas tecnológicas? Sí, profe, está bien. Muy bien. Entonces, obviamente, pues, esta de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Dice los datos que tenemos aquí, ¿verdad? Que un contribuyente de Uber obtiene los siguientes ingresos mensuales. Determine la retención correspondiente en terazo de compra. Este es de Uber, entonces entendemos que es transporte de personas, ¿verdad? Transporte privado de personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que atender a la tasa que corresponde al transporte privado de personas, que ya las habíamos señalado, no sé si ustedes se acuerdan, o si no se acuerdan, también la vimos en la presentación. Entonces, en la presentación, ¿verdad? El 113A, veíamos que la tasa de retención para este concepto es, en el caso de tratándose de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, la retención será la tasa de 2.1%. ¿Sí? Ayer las veíamos, si ustedes recuerdan. Son diferentes dependiendo de la actividad. Entonces, en este caso, pues la tasa será del 2.1% para el apartado de actividades de transporte. ¿Vale? Yo creo que sí, todos ubicamos a Uber, ¿no? Ese sí, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Son como taxis, ¿verdad? Pero pues son transporte privado.
Sí, profe. Sí, Sí, los ¿verdad? conocemos. Digo, prácticamente, de hecho, pues se han ido ya sustituyendo a los taxis, ¿no? Porque, pues, pides a través de tu celular, llegan y patean las placas, el nombre, etcétera, ¿no? Todo eso. Yo la verdad lo he usado muy poco, pero sé que ustedes son más usados. Bueno, pues entonces pasamos, obviamente, los ingresos en este caso, los ingresos de Uber, ¿verdad? Que son a través de la plataforma y también hay algunos ingresos propios, ¿vale? Entonces, pues pasamos los dos para efectos del cálculo, ¿verdad? Aquí está el total de ingresos que se obtuvieron por parte de Uber y los ingresos propios, ¿verdad? Pues a lo mejor de repente lo contrata un cliente para llevarlo al aeropuerto, para llevarlo a alguna, pues algún evento, alguna reunión, etcétera, ¿verdad? Y lo hace de manera directa con el conductor, entonces ya no lo hace a través de plataforma, ¿correcto? Y con eso sacamos el total de ingresos. Bueno, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, profe. Muy bien, entonces sumamos los ingresos de Uber más los ingresos propios obtenidos por el contribuyente, ¿no? No se nos olvide. Vemos las decimales. Entonces copiamos estos datos para tener la suma de los ingresos por Uber más los ingresos propios de la y obviamente pues sacamos el total del impuesto que como dice el artículo 113, ¿verdad? Es aplicado a través de una tasa de retención del artículo 113. Entonces, pues ya habíamos dicho que la tasa para transporte es del 2.1%. Como les decía ayer, el valor era, el año pasado, era diferente, ¿verdad? De acuerdo con el que tenía una tabla. A partir de este año ya se hace a través de un porcentaje fijo para que no haya ninguna limitación para las plataformas. De hecho, fue una queja de las plataformas. Que les pusieran una cuota fija para poder tener más control. Y ya sobre cada pago que le vayan haciendo, en este caso a sus usuarios, ¿verdad? Pues ya le puedan hacer la retención correspondiente. O sea, si les pagan, no sé, el día 3 le pagan 3,000 pesos, pues ya le tienen que retener el 2.1%. Y si le pagan el día 10 otros 3,000 pesos, pues ya le pueden retener el 2.1%, ya sin que haya esa limitación de ver cuánto acumulaban de ingresos al final del mes para que fuera subiendo la tasa de retención. ¿No? Hay que recordar que en las tablas lo que ocurre es que las tasas van subiendo. Y eso es lo que se vino a prevenir con esta corrección. Muy bien. Obviamente aquí le vamos a restar la retención de la plataforma tecnológica, que obviamente seguramente va a retener sobre lo que le pagó al conductor, ¿de acuerdo? Ellos de hecho lo retienen y tienen la obligación de enterar. Ya veremos, inclusive cuando veamos la ley, que si acaso la plataforma tecnológica no hace los enteros, ¿verdad? Le pueden suspender el acceso a Internet a las plataformas tecnológicas. Entonces, imagínate, ¿verdad? Que de repente Uber pues, no pudiera entrar a Internet, pues todos los servicios que hace como los hace, pues a través de Internet, ¿no? Entonces, imagínate que le suspenden el uso de la plataforma tecnológica, pues pudiera ser. Y el ESAR va a pagar, ya saben, el total de lo impuesto menos la retención y ya te va a dar lo que tiene que pagar directamente. Y si, oye, tengo que hacer una declaración por 31 pesos, sí, tienes que hacer una declaración por 31 pesos, ¿verdad?
Ya contra este impuesto no se puede hacer ningún acreditamiento o reducción. O sea, oye, es que yo tengo esa saldo a favor de ISR, ¿puedo aplicarlo? No, tienes que pagar el valor, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues, está, como que es una plataforma independiente que no depende de la plataforma de declaraciones y pagos donde hacemos las declaraciones habitualmente. Entonces, eso se tiene que pagar, ¿vale? Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. ¿Todo bien hasta esta parte, chicos? Ya se durmió toda mi concurrencia. Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien, gracias. Bueno, obviamente, si ustedes recuerdan, ayer que vimos la parte del artículo 113A, decía que cuando el valor de los ingresos no excediera de 300,000 pesos, pues no estás obligado a presentar declaración anual. Y aquí tengo que el total del ingreso son 201,000. Entonces, ¿obliga o no obliga? No, no obliga. No obliga. ¿No, verdad? Entonces aquí nada más le pondremos no obliga a realizar declaración. ¿No? Y obviamente por la parte del anual ya no la llenamos porque pues al no ser obligatorio porque no excede de 300,000 pues ya no es necesario. ¿Ya? Quieren para que no se les olvide y para que quede ahí la evidencia, pues aquí le podemos poner. No obliga a hacer anual. No obliga a hacer declaración por el ingreso. ¿Verdad? Para que tengan ahí la anotación del por qué razón no se llenó la anual, pero eso lo ven después y por qué no hizo la anual. Por el ingreso, ¿no? Porque no excedió de 300,000. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, así en el examen vamos a tener que hacer esa nota por si nos llega a tocar. Si le llega a tocar el que no exceda de 300,000, ¿verdad? Tendría que hacer esa anotación así. Tanto aquí como en la otra parte, para ya entender de que pues no se hizo por esa razón. Ok, profe. ¿Sí? Creo que la tarea es por enajenación de bienes, porque creo que, si no recuerdo, es de Mercado Libre, ¿no? En el de enajenación de bienes, la tasa es del 1%. ¿Sí? Enajenación de bienes o prestaciones de servicios. ¿Vale? Es para ver los tres, porque son tres tipos, ¿no? Transporte, ya vimos, ¿no? Uber. Arrendamiento, ya vimos Airbnb. Y la tercera es la de la tarea, que es enajenación de bienes. O sea, yo vendo sillas, por ejemplo. Pues las puedo subir a Mercado Libre, y Mercado Libre lo que hace es que me acerca con mis clientes potenciales y desde ahí puedo hacer las ventas. Yo que subo fotografías, características de las sillas, etcétera, y obviamente pues ellos ya te hacen esto. Pueden ser nuevas o usadas, o sea, ahí te venden cosas nuevas y también te venden cosas usadas. No tiene importancia la presentación, obviamente, pues ahí, digamos, el tratamiento fiscal es exactamente el mismo. ¿Estamos bien? Hasta aquí vamos todos, chicos. Sí, profesor. ¿Okay? Muy bien, pues entonces con esto terminamos los ejercicios. Ya saben, si hubiera que hacer la anual, pues aquí sumamos tanto el ingreso de plataformas como el de actividad, etcétera. O sea, no es ningún cambio en relación a lo que aplicamos la declaración, como no viene señalada ninguna ni deducciones personales ni deducciones, pues ya restas. Y ya ayer, de hecho, alguien me preguntaba qué conviene más, pues evidentemente conviene más esto, que las retenciones sean definitivas, ¿no? Eso es lo que más te conviene. ¿De acuerdo? Porque pues pagas Profe. realmente relativamente poco. Sí. Es que yo hice el anual, pero por así como por curiosidad. Sí. Y salí como a pagar más. O sea, eso ya no importa porque no te importa. obliga. No importa porque no obliga, por supuesto. Sí. Sí, de hecho siempre da a pagar más, ¿eh? Porque las tasas de retención son relativamente pequeñas, ¿no? Pues aquí la tasa es del 2.1%. Y probablemente la tasa que le haya dado pues anda por ahí por arriba del 20, del 16, del 12. Obviamente pues te va a dar a pagar, ¿no? Es lógico.
Ah, bueno, gracias. Por eso decía yo que siempre conviene más para este tipo de contribuyentes que efectivamente pues no proceda la situación de que tengas que pagar. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil esto? Muy bien. Entonces, con esto terminamos la parte práctica, ¿verdad? De RIF, plataformas tecnológicas, y vamos a continuar con la parte teórica de estos dos apartados. Regresamos a la presentación. Profe, Sí, dígame. es que cuando ingresé no le mandé mensaje. Compañera, eso tiene que ver. Dígame Es quién que soy. ¿Quién se me soy? fue. Vizcaíno, la última. Muy bien. A mí no soy nada de Nayeli. Ahora yo tengo como 10 fantas seguidas. Está desaparecida sin dejar huella. Bueno, no me acuerdo dónde nos habíamos quedado. ¿Se acuerdan? Estamos en las obligaciones, ¿no? Estamos de acuerdo. Ya vamos a empezar a ver la parte teórica de RIF, ¿no? Creo que aquí nos quedamos. Sí, me parece que sí nos quedamos en esa parte, profe. Muy bien, me parece adecuado esto. Entonces, pues vamos a continuar con el análisis de esta parte teórica de lo que corresponde Este creo que sí lo vimos, ¿no? ¿Sí lo terminamos o no lo terminamos? Bueno, empezamos desde aquí, ¿vale? Para recordar un poquito. Bueno, ya saben, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal pues tienen las siguientes obligaciones. Primera, pues solicitar inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Conservar los comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido el comprobante fiscal por la operación. Entiéndase como tal, ¿verdad? Que cuando un RIF, ¿sí?, tiene CFDI de las operaciones, no es necesario conservar contabilidad alguna, o sea, no es indispensable conservar los documentos correspondientes y obviamente pues ya, con que aparezca ahí en la plataforma de mis cuentas, pues ya es suficiente para que digas, ah, correcto, pues ya está ahí. ¿Por qué cosas puede ser que no tengas CFDI? Pues, por ejemplo, hay algunos municipios que no dan comprobante fiscal por decir algo del predial, ¿verdad? Bueno, sí. No aquí Aguascalientes sí da este comprobante fiscal, pero creo que en Cosillo, pues que no dan comprobante fiscal por el predial. Ah, bueno, pues si no tienes FDI que te han emitido, pues dice el fisco. Entonces ahí sí tienes que guardar la factura correspondiente para efectos de que se considere como un hecho válido para estos efectos, ¿de acuerdo? En todos los demás casos, pues úsese y pídese como una película, ¿verdad? Entonces, ya viste que está ahí el documento y dices, oye, qué alegría tan sin igual. Ya vi que está la factura y dices, a la basura. ¿Ya? Bueno, yo sí les recomiendo que la guarden, ¿eh? Porque luego de repente sí hacen revisiones y sí te piden los comprobantes, ¿eh? Nada más les aviso. Porque, pues sí, ya nos ha tocado en la práctica que lleguen a revisar En realidad casi nunca revisan, porque te voy a decir, hoy sí andan revisando. Pues no, es que la realidad es que casi nunca, ¿verdad? Y luego, registrar en los medios y sistemas electrónicos a que se refiere el 28 del Código Fiscal los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. Es una plataforma que se llama Mis Cuentas, ¿verdad? Y es donde llevan la contabilidad para efectos fiscales los de régimen de incorporación fiscal. Entonces,
ellos pues no están obligados a llevar una contabilidad, o sea, no tienen que registrar en el CONTAC. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Es que luego llega un RIF, ¿verdad? Recuerden que son hasta de 2 millones de ingresos. Y dice, oiga, fíjese que necesito pedir un préstamo al banco. Y dice, necesito los estados financieros. Y dices, uy, pues no es que yo lo llevo todo en mis cuentas. Y mis cuentas lo único que te lleva es un reporte de ingresos y egresos, obviamente. Entonces dices, oiga, pero pues en el banco me dicen que tengo que llevar los estados financieros. Pues tienes dos opciones. Una, o los inventas, o dos, pues hacer un registro mejor para tener algo de contabilidad, ¿verdad? Porque obviamente, pues si requieres para esas cosas, pues tener estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que tener precaución con estos hechos. Entonces yo siempre recomiendo a los clientes, aunque sean de RIF, pues llevar una contabilidad, aunque sea muy básica, ¿verdad? Para efectos de poder hacer los registros y poder llevar con la posibilidad de algún estado financiero, de alguna información que te pudieran pedir otras autoridades, ¿de acuerdo? Que también, por ejemplo, el INEGI luego te pide en sus cuestionarios pues datos, ¿verdad? Y entonces, ay, ¿ahora qué hago, verdad? Si lo llevas todo en mis cuentas, pues no tienes más información, ¿verdad? Entonces aquí hay que llevar en mis cuentas ingresos, egresos, inversiones y deducciones, ¿de acuerdo? Que de hecho egresos me suena como que a deducciones, pero ya ven el fisco hay algún concepto adicional, no más para perjudicar a la gente, ¿no? Cuarta, entregar a sus clientes CFDI. Para estos efectos, los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita llamada facturación electrónica, que se encuentra en la página de internet del SAT. Y obviamente recordar, pues hay 3 formas para expedir los CFDIs, ¿verdad? Que esa de hecho fue pregunta del examen, ¿se acordaban, verdad? Que es a través del sistema de facturación electrónica de la página de internet del SAT llamada Factura Fácil, a través del sistema de mis cuentas, ahí se pueden emitir también las facturas electrónicas, y a través de un proveedor autorizado de certificación conocido como PAC, ¿verdad? Entonces, pues cualquier empresa privada que tenga autorización de parte del SAT podrá realizar. Por cierto, si alguien tenía la duda que se necesita para hacer un PAC, pues lo primero que necesitas es tener un capital de 10 millones de pesos, que no cualquiera lo puede tener. Los señores Link sí, pero el resto de los contribuyentes, pues juntar 10 millones de pesos, pues te cuesta un poquito, ¿no? Porque además lo tienes que tener exhibido, nada de que, ay, yo tengo aquí, yo voy a poner 10 millones de capital y dices, no voy a poner, ya lo tienes que mostrar para ver los 10 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces no es fácil ser PAC en general para esos efectos, además, pues el soporte tecnológico y todo para poder demostrar que tienes la capacidad técnica para emitir los CFDIs, ¿no? Entonces nosotros no batallamos nada, contratamos el Compact y ahí hacemos las facturas habitualmente, ¿no? Hay un sistema de Compact que es el de facturación electrónica, ¿sí? Si tú eres acá menos, o sea, hace pocas facturas, pues lo puedes hacer en la página del SAT sin problemas, ¿verdad? Inclusive las nóminas, pues ya saben, también tienen que ser timbradas, entonces pues ahí contratamos el Nomipac, que también ya te timbra la nómina al final del proceso, ¿de acuerdo? Pero también se puede hacer en el sistema de mis cuentas, ahí viene una opción para emitir tanto las facturas electrónicas normales como las facturas de la nómina, ¿verdad? Muy bien, tratándose de operaciones con el público en general, que su importe sea inferior a 250 pesos, no se estará obligado a expedir CFDI. Cuando los adquirentes de los bienes, ¿sí?, no lo soliciten. Y deberán emitir comprobante global de las operaciones realizadas con el público en general. Entonces, ojo, ¿verdad? Porque el resto de las empresas que no son de RIF, este de 250 se baja a 100 pesos. ¿Sí? Entonces llega una persona, por ejemplo, a la tienda de abarrotes que está en el RIF y ya compra, no sé, 100 gramos de jamón, unas papitas y unos churritos y no sé, un refresco y dice, bueno, son 80 pesos. Ah, perfecto. Entonces, pues ya esos 80 pesos, pues no estás obligado a expedir un CFDI si el cliente no lo solicita. Y les platico porque el año pasado, ¿verdad? Nos tocó que hicieron revisiones en los estacionamientos. Entonces llegaron a los estacionamientos de ahí del centro de la ciudad, que ya ven que cobran entre 10 y 20 pesos, más o menos, ¿no? 30 pesos.
Y entonces llegaban y decían, oiga, pues muy bien, qué alegría es igual, ya me estacioné y todo, era personal del SAT. Y les decían, ¿me da la factura, por favor? Son 20 pesos. Perfecto. Y ya les decía el del estacionamiento, no, pues yo no doy factura. Eran de RIF. Y obviamente, pues procedían a sacar la computadora y los multaban. Porque aquí dice que 250 es cuando no lo soliciten. ¿Sí? Subrayo, no lo soliciten. Pero esta persona llegó y lo solicitó, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente procedía la multa por la no expedición de los CFDIs, ¿verdad? Eso nos tocó verlo con varios estacionamientos, que les digo, pues el costo realmente es bajo, ¿no? Pero pues aquí la regla es, si no lo solicitas, no lo hagas. Pero si te lo piden, pues tienes que hacer el CFDI, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esta disposición porque sí es importante, o sea, esa consideración, ¿de acuerdo? 5. Efectuar los pagos por erogaciones relativas a compras e inversiones cuyo importe sea superior a 5,000 pesos. Subrayo 5,000 pesos porque para el resto de los contribuyentes son 2,000 pesos, ¿verdad? O sea, para personas morales y todo, son 2,000 pesos los pagos que se puedan hacer en efectivo, ¿verdad? Entonces, es una ventaja importante. Mediante transferencias electrónicas abiertas a nombre del contribuyente o a través de cheque nominativo a cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, servicios o monederos electrónicos. Entonces, pues es una ventaja estar en el RIF, ¿verdad? Porque te suben un monto de 5,000 pesos cuando en el resto de los contribuyentes son solamente 2,000 pesos, ¿verdad? Y tratándose de adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago debe efectuarse en forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación no exceda de 5,000 pesos. Y ahí hay que atender a la regla 313.2, que establece que la gasolina o en este caso el diésel se puede pagar hasta 2,000 pesos, ¿verdad? Por cada carga en efectivo y puede ser deducible. Esa es una regla miscelánea, una facilidad que les dan a los de régimen de incorporación fiscal. Una ventaja. Ahora, ¿por qué les dieron esta facilidad? Bueno, es que aquí, por ejemplo, en el RIF, luego resulta que se encuentran, no sé, los taxistas, por ejemplo. Y entonces los taxistas, oiga, pues es que fíjese que yo voy y cargo hasta 3 veces por día para efectos de hacer el registro, ¿verdad? Y entonces dice, oiga, pues denme chance de hacerlo por una cantidad un poquito mayor para poder tener la posibilidad de pagar en efectivo. Y dijo el fisco, sí, está bien, adelante, ¿verdad? No hay problema. El único detalle que le pido es que, obviamente, pues tiene usted que pedir factura por cada carga que haga, ¿sí? Esa es la situación. O sea, estos tienen que pedir factura en cada carga que se realice. Entonces, no sé, si yo voy y cargo 1,500 pesos, pues en esa carga pido una factura. Si cargo 3 veces en el día, ¿verdad? 3 de 500, pues tengo que pedir 3 facturas de 500. Porque luego las gasolineras tú llegas y juntas 3 tickets y te los facturan en una sola. Pero pues ahí le ponen que te facturaron 3 tickets. Esa ya no sería deducible. O sea, son hasta 2,000, pero por cada ticket. ¿De acuerdo? Presentar a más tardar el día del mes 17 del mes inmediato posterior el pago de la declaración bimestral que tendrá el carácter de pago definitivo. Y recordar, hay un decreto, este es de Felipe Calderón, el que establece que eventualmente los de régimen de incorporación fiscal pueden presentar los pagos hasta el último día del mes inmediato posterior, ¿verdad? Y en cuyo caso ya no hay ninguna otra periodo adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de enero y febrero lo puedo pagar todo el mes de marzo, el de marzo a abril lo puedo pagar todo mayo y obviamente así me la voy llevando hasta noviembre y diciembre que lo puedo pagar todo el mes de enero, ¿verdad? Esa es la ventaja que tienen los de RIF, que les dan un mes adicional para hacer los pagos bimestrales, ¿de acuerdo? Tratándose de erogaciones por salarios, ¿verdad? Deberán efectuar las retenciones del capítulo 1 de este título, o sea, hacer los pagos provisionales. En términos, aunque los de RIF pueden pagar todas las contribuciones de manera bimestral, o sea, las retenciones por salarios, el IVA, el impuesto especial sobre producción en servicios,
todo lo puedan hacer de manera bimestral porque sus periodos de pago de ISR son bimestrales, entonces homologan todas las demás contribuciones de carácter bimestral, ¿verdad? Entonces hay que efectuar las retenciones y cumplir con las obligaciones en materia de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente que si las disposiciones de este reglamento se efectuar bimestralmente los días 17 del mes inmediato posterior, ¿verdad? De manera conjunta los conceptos bimestrales, ¿sí? Esos sueldos inclusive lo pueden hacer de manera bimestral, al igual que el resto de las contribuciones que apliquen para estos efectos, ¿de acuerdo? 8. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección, siempre que además cumplan con los requisitos establecidos de forma bimestral, ¿sí? Que hace referencia al sexto párrafo del artículo 111 de esta ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo inversiones, así como la información de sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Esto lo cubrimos utilizando mis cuentas. Mis cuentas, que es una plataforma especial para los de régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Y luego esta parte es importante, ¿de acuerdo? Cuando no se presente en el plazo establecido, o sea, a más tardar en el periodo correspondiente, 2 veces en forma consecutiva o 3 ocasiones en un plazo de 6 años, contados a partir de que se incumpla por primera vez dicha obligación, el contribuyente dejará de tributar en esta sección. O sea, pierden el régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Por no presentar 2 declaraciones consecutivas. O sea, imagínate, ¿verdad? Que llega un contribuyente ahorita, que luego pasa, no creo que es una cosa así muy rara, y te llega y te dice, oye, contador, fíjese que no he hecho todas las declaraciones del año 2020, y tú dices, ¿what? ¿Y en qué régimen está? No, está como régimen de incorporación fiscal, y dices, oiga, pero pues ya estamos en el mes de marzo, de hecho ya de ahorita ya tendría que llevar, no nada más las de 2020, ya había empezado con las de 2021, ¿verdad? Y entonces dice, sí, ahorita lo pongo al corriente. Ahora, ¿qué pasaría? Ya había perdido lo de RIF. Fíjate que luego a través de reglas de miscelánea lo hicieron más ligero, porque lo que decía aquí pues es cruel, ¿no? O sea, oye, pues ya tú ya no presentaste las declaraciones de todo el 2020, vas atrasado con todo el año pasado, pero nunca te han requerido. ¿Eh? No te han requerido. ¿Eh? Al fisco no le importan hasta ahorita mucho los de los regímenes chiquitos, entonces, que se jodan. Y no les requieren, ¿verdad? Entonces, si no te han requerido, no hay ningún problema, porque dice las reglas que si te requieren, y luego todavía si te requieren es que incumplas el requerimiento. Entonces le dices, no le han requerido nunca. No me han requerido nada, ¿verdad? Por eso quiero ponerme al corriente, porque debo todo el año de 2020. Dicen, ok, lo hacemos y ya se les presenta sus declaraciones, obviamente con los recargos correspondientes, recargos y actualización, y listo. ¿Sí? Aquí dice que dejaría de ser RIF a partir del mes siguiente aquel en que debía de presentar la información y el incumplimiento. ¿Eh? Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta sección cambien de opción, deberán a partir de la fecha del cambio cumplir con las obligaciones del régimen que corresponda. Esto, por ejemplo, si yo en octubre me doy cuenta que yo ya llevo 2 millones de ingresos, digo, oye, ¿qué va a pasar? No, pues a partir de noviembre, ¿verdad? Comienzas a hacer régimen general de ley, ¿verdad? Porque ya te pasaste del valor de los ingresos establecidos que el límite es de 2 millones correspondientes para efectos del ejercicio. Cuando los ingresos propios de la actividad excedan, ¿verdad? De la cantidad establecida en el 111, o sea, de 2 millones, a partir dejarán de tributar conforme a esta sección a partir del mes siguiente en el que se dé ese hecho. Cuando los contribuyentes dejan de tributar conforme a esta sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma, aunque les he de decir que ya hay una norma sustantiva de parte de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, conocida como la PRODECON, que dice que los de RIF pueden volver a ser RIF siempre que cumplan con el requisito de los 2 millones de pesos. Se tiene que hacer a través de un juicio, pero es muy breve, lo hace la misma PRODECON, te hace esta defensa y te vuelven a estar en RIF. O sea, pensemos, por ejemplo, un contribuyente que en 2019 pues tuvo 2.200.000 pesos de ingresos. Qué barbaridad, pues ya se pasó, ¿verdad?
Pero luego en 2020, ¿verdad? Tuvo 1.900.000 pesos de ingresos. Dices, oiga, ya podría regresarme a RIF. Y dices, bueno, déjame ver. Y vas a la Prodecon. Esto sí lo tienes que hacer durante el mes de enero para poder hacer esta solicitud. Te promueven el juicio y puedes regresar a hacer RIF a partir del año de 2020. ¿De acuerdo? Entonces es una ventaja que tiene por ahí y a considerar. Y hay un criterio sustancial que establece esto. Ya cumplías con el requisito porque de hecho lo que habías pasado era el valor de los ingresos. ¿De acuerdo? Los contribuyentes que tributen en esta sección, en sus poblaciones rurales, podrán ser librados de cumplir con la presentación de declaraciones a través de Internet o en medios electrónicos. Este párrafo está cancelado de facto porque, pues, dice, oye, tú vives allá en los altos de Chiapas, ¿no? Que son como los altos del Volán. Y entonces dices, oiga, es que acá no hay Internet, ¿no? Y entonces dices, qué barbaridad. Y entonces, pues claro, eso se vuelve un problema. Dices, ¿cómo puedo hacer las declaraciones a través de Internet? Y dice el fisco, no te preocupes, ve a la oficina del SAT y aquí te hacemos tus declaraciones, más cercana a tu domicilio. Y a veces es una cosa complicada, ¿no? Aquí, pues claro, Aguascalientes todo está más o menos a 1 hora, ¿no? O sea, es un estado muy pequeño. Pero te vas a Chihuahua y de repente ahí hay cosas que están a 8, 10 horas, ¿no? Del centro, ¿no? Porque Chihuahua, ya saben, es del tamaño de España, ¿no? Para que te des una idea del tamaño que tiene, pues, el estado de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, todos estos estados son grandísimos y ahí sí te puede pillar mal el asunto, ¿no? O sea, sí puedes tardar un rato en poder atravesar estos estados. Baja California, no puedo atravesar desde La Paz hacia norte, pero hasta la Alta California, pues son como unas 12 horas más o menos, ¿no? Entonces, pues, no son cosas así como que digas, oye, que rapidito voy, ¿no? Pues no, pues ya te toma algo de tiempo hacer esos recorridos, ¿de acuerdo? Entonces, pues tienes que ir a la oficina del SAT o, en tu caso, a las oficinas de las Secretarías de Finanzas de los estados, donde también te ayudan a hacer las declaraciones del régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Pues es así la situación. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, niños? Y ya se durmió toda mi concurrencia. Profe, y por ejemplo, lo que mencionó de que pueden volver al RIF, ¿también aplica para aquellos que ya hayan estado en su periodo de 10 años? No, ya los que están en periodo de 10 años y ya. Ahorita todavía no hay nadie, ¿eh? Todavía no hay nadie. ¿Okay? Todavía no hay nadie porque ya vimos que esto va a pasar en el 2025, ¿no? Creo que ahí lo vimos. Se recuerda en la tabla que pusimos para ver los años que quedan. O sea, el RIF empezó en 2014 y recordar que empezó con 100% y luego fue 100%. Y se recorrió el periodo de estancia en el RIF. Entonces, por eso es hasta 2025. Debe ser hasta 2024, pero ahí lo tienen hasta 2025. En 2025, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé. No tengo una bola de cristal. Vas a ver qué va a pasar. ¿Verdad? Ahorita nadie tiene 10 años en el RIF. O sea, el que más tiene, pues vamos en el año, vamos ahorita al 30%. O sea, ya les quedan, pues, 20 y 10, ya nada más, ¿no? Entonces, pues probablemente ahí sí, a 2025, pues ya les digan, ya se van, ¿no? Abandonan todos el RIF. Y ya les decía, son muchos los de RIF. Entonces, pues a ver qué pasa ese año. O sea, porque hay muchos que ya venían tributando desde antes de que entrara en vigor el RIF, ¿verdad? Que lo pusieron muy padre porque te rebajan el 100% y alegría sin igual. Pero a la hora de la hora, pues el señor tenebroso te deja de querer poco a poco, ¿verdad? Y dice, ay, este año te quiero menos, y este año menos. Y cada año te rebajan un 10% de querencia, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Y obviamente cuando llegues al 10%, pues es tu último año en el RIF y tienes que empezar a pensar que vas a hacer régimen general. ¿De acuerdo? No hay prórroga. Entonces son los 3 factores por los que puedes dejar el RIF, ¿no? 1, los ingresos cuando excedas de 2 millones. 2, cuando tengas 10 años en el régimen de incorporación fiscal. Y 3, porque no hayas presentado las 2 declaraciones consecutivas
a tiempo o porque no hayas presentado 3 declaraciones después en un periodo de 6 años. Esas son las 3 causales por las cuales puedes dejar de ser RIF de manera obligatoria. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda adicional, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Vamos ¿qué pasa cuando un RIF vende su negocio? ¿No? Aquí, por ejemplo, aquí, sí, dígame. Perdón, es que el último no lo escuché bien. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo deja de ser RIF? En la última. Al último caso, sí, es cuando Sí. no presentas 2 declaraciones bimestrales consecutivas o 3 en un periodo de 6 años. ¿Qué es lo que dice aquí, no? En la fracción. Ok. Muy bien. Sí, gracias. Es la tercera situación por la cual dejas de ser régimen de incorporación fiscal de manera obligatoria. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la venta de la negociación, el artículo 130. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me pasó en la esquina, ¿verdad? Mi tiendita de la esquina, de repente el dueño no era de aquí, era de por allá de los Altos de Jalisco, y un buen día se cansó, ¿verdad? Las tiendas ya ven que es una cosa muy pesada, ¿no? Porque abres temprano, cierras tarde, o sea, es una cosa, pues tiene que gustarte, ¿no? Y ser feliz haciendo esas cosas, porque si no, pues, no vas a ser feliz, ¿no? Abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 11 de la noche. Entonces, imagínate, ¿no? Los días de 7 de la mañana a 11 de la noche, pues eso cansa hasta el más incansable, ¿no? Y entonces un buen día dijo, voy a vender mi tiendita. Estaba como RIF. Y entonces, pues ya fue a llegar que yo la asesorara. Le digo, muy bien, obviamente. Usted va a tener un ingreso por la venta de la negociación, porque de hecho la persona que le compró, pues dijo, oiga, pues sí, pero yo quisiera seguir siendo RIF. Y le dije, sí, puedes seguir siendo RIF, pero aquí están las condiciones que tiene que cubrir para cuando pasa ese hecho de la venta de la negociación, ¿verdad? Entonces, cuando una persona enajena la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente ya no podrá estar en RIF, debiendo hacerlo en el régimen correspondiente. Pues aquí nomás hay uno, o sea, ya no sé por qué ponen el régimen que corresponda, pues nada más puede estar en el régimen general, ¿no? Pero, sí, luego viene el segundo párrafo que dice, bueno, está bien, te voy a dar chance, ¿sí? Pero tienes que cumplir ciertos requisitos para seguir siendo RIF. Dice, lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable. O sea, digo, bueno, lo que dije, no me hagas caso. Ahí te va. No será aplicable cuando el adquirente de la negociación presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la venta, ¿sí? Aviso en el que señale que ha adquirido la negociación y los años en que en el ajenante tributó en el RIF. Entonces dice, mire, pues este RIF ya venía tributando desde el 2014, entonces estamos en el 2021, pues lleva tantos años ya tributando en el régimen de incorporación fiscal. Dice, el adquirente de la negociación solo podrá tributar en el RIF el tiempo que le restaba al enajenante para cumplir con el plazo establecido en el 111, ¿verdad? Y aplicará las reducciones que le correspondan a los años, ¿vale? Esta persona que compró la negociación pues, no tenía negocio ni nada, ¿no? Ya decidió comprar esa tienda porque pues, la verdad sí vende algo, ¿no? A pesar de que está aquí al lado de mi casa, pues está el Aurrera y enfrente está un Oxxo y no sé cuánto, pero uno pues ya está acostumbrado a la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces, oye, compra ahí pues, el pan y cosas así, ¿no? Y pues más o menos vende. Entonces dices, bueno, pues ok. Aunque la vendió ahora en 2021, ¿verdad? Pues obviamente todavía te le quedan al menos otros 3 años de aplicar el régimen de incorporación fiscal. Pues eso es lo que le queda, ¿sí? Y dice, oiga, pero ya me van a aplicar el 70%. Sí, ¿no? Es triste la situación, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el que vende el negocio? Deberá acumular el ingreso por la enajenación en el capítulo 4 del título 4, o sea, acumular en el capítulo de enajenación de bienes por la venta del negocio. Y ahí es donde tendrá que pagar el impuesto. Ya no sigue pagando como RIF por la venta, tiene que pagar como si fuera una enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese es el procedimiento para efectos. Entonces, hay 2 partes, uno el que compra y otro el que vende, ¿de acuerdo? Y obviamente, De acuerdo. pues, esta es la disposición, son todas las disposiciones legales, ¿verdad?, que vienen en el RIF, son solo
3 artículos, 110, 111, 12 y 13, son 4 artículos los que trae el RIF. Es todo lo que es el RIF en materia de ISR. Pero, ¿verdad? Pero hay un montón de disposiciones que son correlativas al RIF, que las vamos a ver, porque ya les decía, ¿no? RIF luego es un régimen, pues el que tenemos muchos clientes en los despachos, ¿verdad? Y obviamente pues son de los que tienen más trabajo, pues ustedes cuando empiecen a trabajar, seguramente les van a asignar RIF. Los que estén en despachos no me dejarán mentir, ¿verdad? Que les han asignado alguno de RIF, ¿sí o no, chicos? Alguno que esté trabajando en un despacho. Sí, profe. ¿Sí, verdad? Y entonces digo, pues tienes que saber más o menos cuáles son las disposiciones adicionales del RIF por la importancia, ¿no? Recuerda que hay unos 5 millones de RIF. De hecho, después de sueldos, RIF es el régimen que tiene más contribuyentes. O sea, está primero sueldos, que ya vimos que son cerca de 40 millones de trabajadores, pero le sigue pues, muy lejos el RIF, ¿verdad? Pero, pues ya saben, sueldos, pues casi todo se lleva a través de un sistema electrónico. Y RIF, pues sí hay que llevar cierta parte de contabilidad. Entonces vamos a ver otros beneficios u otras disposiciones relativas al régimen de incorporación fiscal. Primero, y muy importante, la opción para pagar gasolina en efectivo en el RIF. Esto no aplica para nadie más tiene esta facilidad, ¿verdad? O sea, me refiero a personas morales, régimen general, etcétera. Si vas a pagar gasolina, digo, ay, échale 50 varos y me da la factura y dices, tú la tienen que pagar con tarjeta para poder hacerla deducible, si no, no puede ser deducible. Y el de RIF no tiene esta ventaja, ¿verdad? Dice que para los efectos de lo dispuesto en la ley del ISR, los contribuyentes del título 4, sección 2, capítulo 2, sección 2, que son los de RIF, ¿verdad? Efectuará la deducción pagada en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a 2,000 pesos por la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, terrestres y aéreos que utilicen para la actividad, siempre que estén amparadas con un CBDI por cada adquisición realizada. Es muy importante, por cada adquisición realizada. Ya decíamos, ¿verdad? Si hay un taxista que está de RIF, ¿verdad? Pues tiene que ir y pedir la factura por cada vez que vaya a cargar. Si tiene los 3 turnos, recuerden que los taxis, ¿verdad? Cuando tienes turnos, pues cada chofer tiene que entregar el coche lleno de gasolina. Entonces, pues si cargó en la mañana, cargó en la tarde y cargó en la noche, pues tiene que entregar las 3 facturas para poderlas hacer deducibles. Oiga, ¿las pagó en efectivo? Pues sí, por eso es lo que decía. Difícilmente, en un caso de un coche, pues se pasa de 2,000 pesos, ¿no? Aunque la gasolina está cara, pero no, un coche, pues digamos, con un tanque de 40, 50 litros, pues no se pasa de 2,000 pesos, ¿no? Digo, claro, si traes una Suburban, pues a lo mejor ahí sí puede ser que sí, ¿no? Y decir, ay, una Suburban, ¿quién va a traer una Suburban de taxi? Bueno, en la Ciudad de México, en los taxis del aeropuerto, ¿verdad? Pues hay Suburban, ¿no? De hecho, de repente llegaba y, ¿quiere que le pongamos una Suburban? Y digo, pues bueno, yo no quiero, pero pues haga lo que quiera. Y ya te ponen una Suburban. Lo que pasa es que las Suburban cobran más, no sé por qué, pero en el aeropuerto sí hay Suburban. Entonces digo, pues vamos en Suburban. Total, me pagaban todo. Entonces digo, pues total, si se puede ir cómodo, pues qué mejor, ¿no? Te aspiraban los pies y todo, más altos. Que ir en el Suburban. No sé en una Suburban, probablemente ahí sí, porque traen tanques muy grandes, ¿no? Que son muy gastadoras de gasolina. Pero los que tienen, no sé, el Sur, el Centra, todos estos, pues no te van a pasar de 2,000 pesos por cada carga de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, pues pueden hacer deducibles, pero sí hay que pedir factura por cada carga. Muy importante ese requisito, ¿verdad? De pedir factura por carga. ¿Cómo se computa la permanencia en el RIF? Y digo, esto es teórico. Y recuerden que aquí, pues estamos en un mundo ideal, ¿verdad? Ahorita les voy a platicar la realidad, pero la teoría es esta, ¿no? Dice que el plazo para permanencia en el RIF, ¿sí? Y la aplicación de las tablas de reducción es por años de tributación en el régimen. Quiere decir eso. Si yo me voy y me doy de alta es el jueves, ¿no? Que es día primero. Jueves primero. Y digo, perfecto. Pues me doy de alta el 1 de abril. Muy bien. Entonces quiere decir, jóvenes, que obviamente el cómputo para efectos del RIF comenzaría a contar desde el día 1 de abril de 2021. Y desde ahí tendría 10 años para efectuar
Entonces, yo terminaría de tributar en RIF el 1 de abril del 2031, ¿sí? 1 de abril de 2031, 10 años después de la fecha. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues me van a aplicar el 100% de reducción desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. Y entonces el cómputo se hace por meses completos de tributación, ¿verdad? Y obviamente pues la reducción también se aplica por eso. Para estos efectos se entenderá por año, ¿verdad? El periodo de 12 meses consecutivos en la fecha el contribuyente se dio de alta en el RFC y obviamente el mismo día del siguiente año de calendario. Lo dispuesto en este párrafo únicamente será para efectos de aplicación de los porcentajes de reducción del artículo 111 y obviamente para 23 fracción segunda, inciso A de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, ahí está posible. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que si yo me doy de alta el 1 de abril, pues digamos, lo que dicen las disposiciones y lo que dice lo que hacen en realidad. Yo me doy el 1 de abril, entonces dicen, muy bien, entonces usted tiene el 100% de reducción de ISR del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero de 2022 ya le vamos a aplicar el 90%. Y como estos cálculos los hace de hecho el sistema de mis cuentas, pues no te permite modificarlo. Entonces, pues dices, oye, ¿cómo le hago? Pues, hemos mandado aclaraciones y hemos pedido no sé qué y nos han mandado a la China, ¿no? Entonces, la verdad es que no, la realidad es de que no nos permiten hacerlo por años completos. Se hace por ejercicios fiscales terminados al 31 de diciembre. Ahora, si tú ya eres así muy rebelde y te das de alta el 1 de diciembre de 2021, oye, pues tristemente, nomás el mes de diciembre vas a tener la reducción del 100%. Entonces dices, pues ahí sí ya fue muy demasiado triste el asunto, porque nada más tuviste un mes de reducción del 100%. Pasando enero ya te aplican el 90%. ¿De acuerdo? Entonces, pues así es de triste, ¿vale? Pero, digamos, la disposición legal es que todo el año fiscal, o sea, todo un año de 12 meses, tengo derecho a aplicar la reducción del 100%, y en este caso también el cómputo de los años también se hace por años de calendario, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo me suspendo de actividades, verdad? Recordar, una persona física no puede darse de baja. Las personas físicas solamente se dan de baja por muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ahí te puedes dar de baja, por supuesto, cuando te mueras, ¿no? Pero no es lo adecuado porque pues no queremos nadie morir, pues, en general, ¿no? No es nadie que yo conozca. Y entonces, obviamente, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si yo me digo en suspensión? Haz de cuenta, yo me doy de alta en 2018. ¿Sí? 1 de enero de 2018 me estoy dando de alta. Y ya digo, perfecto, comienzo ahí al 100%. Todo 2018 estoy dado de alta y digo, ay, no, este negocio no va. Entonces, el 1 de enero de 2019 me pongo en suspensión de actividades porque no funcionaba el negocio, ¿verdad? Y el día de hoy decido otra vez que voy a poner otro negocio y que lo voy a seguir en régimen de corporación fiscal. A lo mejor cambié de giro y digo, este sí va a jalar. Y ya abro el negocio, rento local, etc. Pues lo que dice aquí es que si te pusiste en suspensión de actividades, pierdes el tiempo que estuviste en suspensión de actividades, ¿verdad? Yo me di alta en 2018, pues estaba al 100. 2019 era el 90, 2020 era el 80, pues voy a abrir 2021 con el 70% de reducción de ISR. Dices, oiga, pero es que esos 2 años debía usted respetarme. No, pues, ¿para qué te diste en suspensión de actividades? Pierdes el tiempo que hayas estado en suspensión de actividades, ¿verdad? Para efectos del régimen de incorporación fiscal. Entonces, pues se computa como parte del periodo de vigencia en la suspensión y obviamente la disminución de la reducción, obviamente, por el año de tributación en que se reanudan las actividades. Entonces, pues ahí sí es muy triste, ¿verdad? ¿Sí? Porque se sigue computando el plazo para efectos de la reducción y obviamente para el efecto de los 10 años, ¿no? Entonces, en el 2028 tendría que abandonar el régimen de incorporación fiscal por llegar a 10 años. Aunque diga, es que 2 años estuve en suspensión. Y es una triste lagrimilla y todo, y ya. Todo sigue igual.
Ahora, los del régimen de incorporación fiscal, si no quieren ir a la oficina de Hacienda para darse de alta, ¿verdad? Se lo pueden hacer a través de las oficinas de las entidades federativas. O sea, en los estados también les permiten darse de alta en el régimen de incorporación fiscal y ahí tramitar su cédula fiscal. Obviamente, además de que lo pueden hacer a través de internet, ¿no? Ya ahora de hecho es más fácil, ¿no? Sí, obviamente, ¿qué pasa cuando un contribuyente está en 2 o más entidades federativas? Pues va a tener que presentar avisos, ¿verdad? De la entidad federativa que corresponda al domicilio en que se encuentra el establecimiento sucursal o puesto fijo donde se almacenan mercancías y cualquier lugar que utilice para el desempeño. Entonces, hay que presentar aviso en cada entidad federativa para los efectos de este registro. O sea, por ejemplo, imagínate que yo tengo una panadería, ¿no? Y tengo una panadería aquí en Aguascalientes y lo digo, voy a abrir la sucursal en La Chona, ya es Jalisco, ¿no? Saben que Aguascalientes pues no es una cosa tan así difícil, ¿no? Y entonces abro la sucursal de la panadería Oropesa en La Chona, Jalisco. Pues tengo que presentar aviso de registro en ambas entidades, tanto aquí en Aguascalientes como de la sucursal que tengo registrada en La Chona, ¿verdad? Pero digo, pues lo puedes hacer por internet. Y obviamente, pues el aviso principal es en la entidad, en este caso aquí en Aguascalientes, que sería mi matriz. ¿Sí? ¿Qué pasa con la expedición de operaciones por el público en general? ¿Sí? Que ahorita de hecho vimos parte de esto, ¿no? Dice que para los efectos del 29A y 29 del código, ¿verdad? El CFDI se puede hacer diario, semanal o mensual, donde consten los importes de cada una de las operaciones realizadas con el público en general. Recordar que la regla general es en RIF es que si no te piden factura de 250 pesos, no estás obligado a expedirla, o sea, no te obliga a expedir esta factura, ¿verdad? Para ello se utilizará la clave genérica, ¿verdad? La de XAXX0101000, ¿verdad? Y obviamente los contribuyentes que trabajen en RIF podrán elaborar los FDIs de manera bimestral. Obviamente, para el resto de contribuyentes es diario, semanal o mensual. Para los contribuyentes de RIF puede ser de manera bimestral, ¿no? O sea, bimestralmente emitido. Ahora, me ha preguntado, ¿los de RIF están obligados a expedir factura? Sí, tienen que expedir CFDI, ¿sí? Porque le dicen, ay, pero ¿por qué? Digo, pues porque estás obligado, ¿verdad? Entonces, tienes que expedir factura. Luego muchos no expiden factura porque dicen, es que como que no me debe obligar a expedir factura. Y digo, pues sí te obliga a expedir un CFDI por las operaciones realizadas, ¿de acuerdo? Y si es que son puras operaciones con público en general, pues de todos modos tienes que hacer CFDI, ¿de acuerdo? Pues para que tengan especial cuidado con esto. Ahora, oiga, si hago uno solo, pues no hay problema, ¿sí? Sí, puedes hacer uno solo cada bimestre. Y dice, las operaciones al público en general los podrán expedir a través de un proveedor autorizado de certificación dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones, ya sea diaria, mensual, diaria, semanal, mensual o bimestral, o recuerden bimestral solamente los de RIF. Entonces digo, termina el bimestre, enero y febrero, tengo 72 horas, o sea, tendría hasta el día 3 de marzo para expedir el CFDI de público en general, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, el bimestre de abril y mayo tendría hasta el 3, de marzo y abril, tendría hasta el 3 de mayo para expedir el CFDI. Entonces son 3 días así naturales, ¿de acuerdo? 72 horas. Oiga, pero es que es domingo. 72 horas, o sea, ahí sí corre el plazo por horas para efectos de expedir el CFDI, ¿vale? En los FDIs globales se deberá separar el monto del IVA y del IEPS a cargo, ¿sí? Excepto, en mi opinión, los de RIF. Esta es una regla que es general, pero pues también no es aplicable para cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes, no se estará obligado a expedirlos para un valor inferior a 100 pesos. Esto es para el resto de los contribuyentes, pero obviamente si tú eres de régimen de incorporación fiscal, en este caso son 250 pesos. Recordar que la disposición específica mata genérica y la disposición genérica es que si no excede de 100 pesos no te obliga a hacer CFDI. Pero el RIF, al tener una disposición específica, dice, no, tú no, oblígate. Si no te piden factura de 250 pesos, pues no estás obligado a expedir un CFDI por esa operación.
acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, me parece muy adecuado. Bien, con esta, bueno, ya saben, los de RIF pues tienen que la obligación de expedir todas sus operaciones a través de mis cuentas. Ahí podrán expedir los FDIs a través de dicho aplicativo con su contraseña y se incorporará el sello digital. Podrán imprimirse ingresando a la página del SAT a través de la opción de factura electrónica, también es la segunda opción, ¿verdad? O a través de mis cuentas o a través del servicio de facturación electrónica efectuada por el SAT o a través de un proveedor de certificación de CFDI. Son las tres opciones que ya habíamos manejado para efectos de expedir los CFDIs. Mis cuentas, servicio de generación de factura electrónica o a través de un proveedor de certificación de CFDI. Simplemente como los PAC, ¿verdad? Hasta ahí se pueden expedir los CFDIs. Son las tres opciones que marca la discusión, que de hecho fue pregunta de examen, ¿verdad? El examen pasado. ¿De acuerdo? Bueno, como ya se está acabando el minuto y esta es partes importantes, si gustan mañana continuamos con esta parte. Bien, chicos, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración. No, profe. ¿Ya? No, todo claro, profe. Sí, bueno, muy bien, me parece muy bien. Profe. Estrategia, sí, dígame. Ay, yo entré un poquito tarde a la clase porque tuve un problema personal, pero no sé si se anote o qué. ¿Quién sois? Soy Andrea Name. Compañera. Name Casillas Andrea. Compañera, qué milagro. Bienvenida. Muy bien, ya le puse asistencia. Gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. si no tienen alguna otra duda, pregunta o aclaración, jóvenes, si les parece, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana pregunto para que por favor se pongan a estudiar, ¿eh? Muy bien, profe. Gracias, Gracias. Chicos, hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, profe. Buen día. Bye. Hasta luego.